En este vídeo vamos a ver cómo funcionarían las herramientas de texto. Tenemos dos paneles para poder controlarlas, que serían este panel de carácter y este panel de párrafo, los cuales, si no estáis viendo, podéis acceder a ellos dando aquí en ventana y activando carácter y párrafo. La herramienta de texto nos aparece en la barra de herramientas, aquí a la izquierda, justo debajo de la pluma, con esta letra T. Cuando pulsamos en ella, podremos hacer una selección de la parte que queremos escribir, por ejemplo, aquí, y voy a abrir el espacio que me sea necesario. Yo creo que con este espacio nos valdría. Vemos cómo al soltar nos ha creado una nueva capa. Siempre los textos que escribamos en Photoshop van a estar bajo su propia capa representada con esta T aquí en el centro. Vamos a escribir, por ejemplo, zapatón promocional. Y para aplicar los cambios podremos dar o a Enter, pero no el Enter normal, sino el que tenemos en el teclado numérico, a la derecha del teclado, o podremos darle a esta V para aceptar, o podremos darle aquí a esta herramienta de mover. Vamos a darle al teclado y vemos cómo se nos ha aceptado el texto y nos aparece ya incrustado en la imagen. A la hora de querer cambiarlo, si quisiésemos cambiar algo, por ejemplo el tamaño del texto, bastará con tener seleccionada la herramienta de texto y tener seleccionado el texto que queremos seleccionar aquí en las capas. Seleccionamos esta capa de aquí, la herramienta texto, y aquí ahora podremos modificar sus valores. Como vemos, aquí tenemos, cuando tenemos seleccionada la herramienta de texto, tenemos todas las opciones en la parte superior que nos ofrece esta herramienta. Esta primera de la izquierda serían los tipos de letra. Si le damos nos aparecen tipos de letra y a la derecha nos aparece una representación de cómo quedaría ese tipo de letra. Vemos como, por ejemplo, el Skia, este tipo de letra, nos aparece aquí a la derecha cómo sería esa letra. Voy a salir de ahí para seguir viendo las diferentes opciones. Tenemos aquí el tamaño de letra. Aquí tendremos tipografía, si lo queremos enfocado, nítido, fuerte, redondeado. Vamos a ver cómo al pinchar sobre unos u otros, pues aquí tenemos que meter zoom para poder ver los cambios, ya que hay algunos que son muy sutiles. Ahí vemos como en redondeado cambia ligeramente. Voy a meter un poquito más de zoom, si cabe, para que veáis cómo va cambiando. Veis como al darle a fuerte, pues la letra se ha oscurecido un poquito, vemos nítido. Aquí no sería cambiando, voy a dejarlo en ninguno, o voy a dejarle quizás en nítido, que parece un poquito, que queda un poco mejor. Luego aquí tendríamos los párrafos como los queremos, si alineados a la izquierda, centrados o alineados hacia la derecha, el color de la letra, este icono de aquí será para darle efectos, para darle curvaturas y demás, que iremos viendo ahora. Lo mismo podemos ver aquí también en los paneles, el panel de carácter y en el panel de párrafo, que nos presentan incluso alguna opción más, opciones de sangría y algunas cosillas más. Aquí tenemos en carácter pues, la distancia entre una letra y otra, la distancia entre una palabra y otra, también tendremos el tamaño de la letra, el color de la letra, pues tendremos toda una serie de propiedades que también las teníamos aquí, pero vienen pues, más avanzadas, algunas opciones más que si habéis tratado ya con procesadores de texto, pues os resultarán muy familiares porque son las mismas. Podremos también cambiarle, pues, por ejemplo, aquí, al reducir, me pasa un poquito, lo que sería la distancia entre unas letras y otras, o podremos reducirlo, podremos marcar el valor directamente, o como nosotros nos guste. ¿Veis? El tamaño y demás.
Es importante quedarse con que estos cambios los estamos realizando, pero no teniendo seleccionado el texto, o sea, simplemente teniendo seleccionada la capa y la herramienta de texto. Si nosotros nos metemos ahora aquí, hacemos clic en el texto, vemos como ahora lo vamos a poder editar, pero no vamos a poder hacer un cambio sobre todo el texto en conjunto. Podemos ir cambiando haciendo selecciones y aquí ahora sí podemos cambiar el tamaño, por ejemplo podemos meter 29, vemos cómo nos ha cambiado, pero voy a dejarlo como estaba en 25 me parece, pero no vamos a poder hacer directamente pues lo que hemos hecho anteriormente de darle un valor grande, decir venga, o pequeño, venga a 10 puntos, porque no, ahora directamente al tener seleccionado 10 puntos lo que nos indica es que a partir de aquí, si escribiésemos, estaría a 10. Ejemplo, vemos como ahora nos lo ha escrito más pequeño, pero no nos va a cambiar el tamaño de todas las letras anteriormente escritas. Voy a deshacer y vamos a aceptar de nuevo los cambios. Y bueno, quedaros bien con la copla, ¿de acuerdo? Porque para hacer una modificación, lo que tenemos que hacer es seleccionar la capa de texto que queremos modificar, la herramienta de texto, y ahora sí ya podremos modificar entre una cosa, unos valores u otros. Podemos darle más tamaño, menos tamaño, más o menos separación de letras, y así con todo. A la hora de trabajar con párrafos, pues lo mismo, simplemente tendremos que darle, a ver, este no, tendremos que elegir el campo que queremos utilizar para este párrafo. Por ejemplo, le damos aquí, voy a hacer un tamaño de letra grandecito, voy a coger un 30 si cabe, y vamos a ver, voy a escribir aquí, este es un ejemplo de cómo funcionan los párrafos en Photoshop. Vemos cómo lo que voy a hacer es cambiar la letra por lo mejor por una un poquito más nítida. Voy a seleccionar el texto ya que estoy aquí dentro, no quiero salir. Voy a coger un texto más típico con una letra más normalita, por ejemplo este mismo. Vamos a poner el tamaño más grande, 48 a ver. Bien, y voy a seguir escribiendo un poquito más. Vemos como según estaba escribiendo, se me iba bajando automáticamente, yo no estaba dando Enter, sino que se me iban bajando para ajustarse a las líneas que tenemos para este formato, Photoshop. Y vamos a poner coma y va muy bien. Vemos cómo no me ha entrado el resto de lo que he escrito y vamos a saber cuando falta texto por ver, cuando veamos este pequeñito icono, vemos como en la esquina inferior derecha de esta selección para texto, nos aparece el recuadradito con un más. Vemos como este es diferente a este otro y esto nos indica que hay texto sin mostrar. Podremos ampliar el tamaño y así, ahora sí, se nos ha ajustado. Y es como podremos ir dándole la forma que queramos. Y de esta manera, lo mismo que hemos visto antes, podremos modificar, una vez hayamos aceptado, podremos modificar todo, teniendo seleccionada esta capa, la herramienta de texto, y aquí ahora podemos darle un tamaño más pequeño a las letras, o más grande, como nosotros más nos convenga. También otra cosa que vamos a poder hacer con la herramienta de texto va a ser ajustar el texto a ciertas zonas que vengan curvadas, dándoles un efecto o curvatura. Voy a eliminar esta capa, para ello la selecciono, le doy a suprimir y ahí se nos ha eliminado. Vamos a seleccionar la capa de texto que queremos, para que queremos darle este efecto, esta curvatura. Es esta de aquí de zapato promocional, teniendo seleccionada la herramienta de texto, y le daremos aquí a este icono que comentamos antes para dar ciertos efectos. Hacemos clic y vemos cómo se nos abre
esta ventana. En esta ventana tenemos aquí en estilo, si pinchamos, vemos que se nos abren toda una serie de opciones. Las más típicas son estas tres de arriba y luego pues tenemos otra serie de opciones que podremos ir viendo para ir probando, pues para saber qué es lo que hace cada una. Pues, por ejemplo, si le damos a pez, ahí estaría. Podemos modificar también ahora estos deslizadores para obtener un objeto, o sea, un efecto u otro. Vamos a ver cómo va cambiando, la curvatura hacia dónde va cambiando, la distorsión horizontal, la vertical y demás. Voy a cancelar, voy a volver a darle y vamos a usar esta de arriba de arco. El objetivo va a ser poner el texto ligeramente curvado aquí encima del zapato. Vemos cómo al darle arco se nos ha arqueado, pues nos ha arqueado hacia arriba, cuando nosotros vamos a necesitar que se arquee un poco hacia abajo. Movemos el deslizador de curvar, vamos a ver, y así ligeramente, quizás un poquito menos, ligeramente curvado, damos OK, yo creo que la posición está bien. Vamos a seleccionar esta herramienta de aquí para moverlo, lo moveremos. Ahora lo que necesitaremos será girarlo un poco. Para ello podremos venir aquí a edición y dar a transformación libre, o si no, comando T si estamos en un Mac o control T si estamos en un PC. Este acceso rápido se utiliza muy a menudo, la herramienta de transformación libre, con lo cual quedaros con la copla, con cuál es su teclado de acceso rápido, porque lo vais a utilizar muy a menudo. Aquí ahora podemos girarlo y ajustarlo un poco al zapato. Ahí estaría. Doy Enter con el teclado numérico y ahí hemos visto cómo utilizar los efectos. Luego ya será cuestión de ir probando entre unos u otros. Photoshop también nos permite, con las herramientas de texto, ajustar, habréis visto muchas veces, imágenes en las cuales aparecen ajustado el texto de una manera a todo el contorno. Ajustamos un texto a todo un contorno que nosotros definamos. Esto se hace de una manera muy sencilla y vamos a ver cómo hacerlo, porque evidentemente con esta herramienta que hemos visto para darle efecto no se va a ajustar exactamente al contorno del zapato. Así que para ello nos tendremos que guiar de otra manera. Voy a coger y lo que vamos a utilizar es la herramienta de pluma para definir los bordes por donde queremos que pase nuestro texto. Vamos a ir indicando y lo que voy a hacer es un texto desde aquí que vaya y coja todo el tacón y se meta un poco por dentro. Así que iremos, voy a ampliar un poquito para hacerlo más precisamente. Haremos aquí un punto, aquí otro punto, vamos a ir ajustando, aquí otro punto, aquí otro punto, aquí otro punto. Ahora no voy a hacerlo tampoco con una precisión absoluta, solamente para ilustrar el ejemplo. Aquí voy a marcar otro punto. ¿Veis? Aquí este no, tendríamos que darle ahí. Y aquí otro punto, y otro punto, y otro punto. Aceptamos, voy a dar antes se me ha ido, ahí estaría. Y ahora pues vamos a querer escribir, podremos venirnos, lo tenemos en trazados, como veis, si lo deselecciono no vamos a ver el trazado, seleccionamos el trazado para poder verlo, y ahora si seleccionamos la herramienta de texto, vamos a ver cómo al pasar por encima del trazado nos cambia el icono y nos aparece así con una rayita en medio. Pues ahí haremos clic y podremos ponernos a escribir. Voy a escribir con una letra un poco más pequeña porque si no va a ser muy exagerada aquí.
Vamos a escribir con una letra de 16. Ahí estaría. Y ahora pues escribiríamos el texto. Vamos a ilustrar el ejemplo de cómo escribir en el borde un objeto con la herramienta de texto. Ahí está. Y ahora vemos cómo se nos ha escrito alrededor del zapato. Voy a dejarlo en capas. Aquí tenemos nuestra capa nueva. Y ahora vamos a ver dos pequeñas herramientas que nos van a poder ayudar a hacer pequeñas modificaciones. Son estas dos de aquí, la herramienta de selección de trazado y la herramienta de selección directa. Si utilizamos la herramienta de selección directa, aquí lo que podemos cambiar son los puntos que hayamos hecho de nuestro trazado. Veis cómo podemos modificar y según vamos, voy a acercar un poco, según modifico la posición de los puntos, también se irá modificando automáticamente la posición de las letras. Para esto es para lo que nos vale esta herramienta, poder modificar nuestro trazado. Y la otra, la selección de trazado, voy a reducir, nos va a permitir mover, veis cómo estamos moviendo el texto, estamos seleccionando y podemos modificar la posición del texto si lo queremos más hacia la izquierda, más hacia la derecha, si queremos sacarlo para afuera, como lo vamos a hacer, o meterlo para adentro. Esto ya es cosa de cogerle práctica para utilizarlo de la mejor manera posible. Vamos como aquí, vamos a ir añadiendo el texto. Esto es cuestión de practicarlo porque al principio puede resultar un poquito compleja la manera de utilizar la herramienta, pero realmente no es muy compleja. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí la herramienta de texto y las posibles funciones. Hemos visto cómo escribir texto, cómo funcionan los párrafos. Hemos visto que tenemos los dos paneles de texto que nos van a ayudar a seleccionar todos los valores. Hemos visto también cómo deformar el texto, cómo darle forma y cómo utilizarlo para hacer un contorno de un objeto. Seguimos en el siguiente vídeo.